Hola, en la clase anterior lo que estábamos viendo era ejemplos de álgebras normadas y estábamos calculando algunos espectros de algunos elementos de las álgebras particulares. En algunos casos podemos encontrar el espectro de cualquier elemento y en algunos casos no, porque es complicado. Y nos habíamos quedado en este ejemplo que era el siguiente. Si yo denotaba por D igual al disco con centro en 0 y radio 1 abierto, entonces definía A las funciones holomorfas en U, tal que U es abierto y contiene el disco cerrado. Es decir, A es el conjunto en donde están las funciones que son holomorfas en un abierto más grande que el disco cerrado. Entonces vimos que ese era un espacio vectorial, de hecho era un álgebra. Vimos que era normada con la norma infinito sobre los puntos en el disco cerrado. Vimos que es una norma. Y vimos que es un álgebra que no es Banach, que sí tiene unidad. Y además, ¿qué más vimos? No, perdón, vimos que es un álgebra que no es Banach, pero que sí tiene unidad. Entonces, vamos a ver ahora, pues, que el espectro de del Z, del polinomio de identidad, es precisamente el disco cerrado. Ok, entonces vamos a ver eso de ahí. Bueno, entonces recordemos que el espectro de Z pues va a ser igual a los lambda en C, tal que lambda por la unidad sería lambda por 1, porque la unidad es la constante 1. Pero vamos a omitirla porque lambda por 1 es 1. Digo, lambda por 1 es lambda. Entonces sería los lambda en C, tal que lambda por Z no están en los invertibles del álgebra. ¿Está bien? Entonces, si nosotros damos el polinomio lambda menos Z, nosotros, si lo pensáramos como función racional, ¿cuál sería su inverso? Entonces, lambda menos Z a la menos 1 sería igual a 1 entre lambda menos Z. Vamos a ponerlo aquí como función racional. ¿Está bien? Pero lo que necesitamos saber es en qué casos este inverso, este de acá, está en el álgebra. Para que lambda 1 entre lambda menos Z está en A. ¿Está bien? Porque en ese caso podríamos calcular el espectro del polinomio de identidad Z. Entonces buscamos que lambdas satisfacen que 1 entre lambda menos Z está ahí. Bueno, entonces en este caso es muy útil utilizar el desarrollo en series de potencias que se usan en estas funciones. Entonces recuerden que toda función holomorfa pues tiene su serie de potencias, su serie de Taylor. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí, fíjense. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que 1 entre lambda menos Z pues es igual, voy a factorizar el lambda en la parte de abajo. Esto es como si fuera un ejercicio de variable compleja. Esto es igual a 1 menos Z entre lambda. Me queda así. ¿Está bien? Pero si nosotros nos acordamos, nosotros podemos calcular la serie geométrica. Nosotros recordemos que la suma de R a la N desde N igual a 0 hasta infinito, ¿quién es? Es 1 entre 1 menos R. Entonces esto lo vamos a utilizar acá. Entonces, pero para eso necesitamos que esta parte de acá sea menor que 1. Entonces la voy a poner ahí. Pero que eso sea menor que 1, eso me implica que el módulo de Z es menor que lambda. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es que para los módulos, los Z, tal que su módulo de Z es menor estricto que lambda, la serie de potencias se puede calcular. Entonces, ¿cuál es? Entonces nos va a quedar 1 entre lambda por la suma de Z a la N entre lambda a la N
desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces ahí ya estamos restringiendo los valores de z. ¿Está bien? Pero si nosotros multiplicamos por 1 entre lambda, ¿esto que nos va a quedar? Esto es igual a la suma de z a la n entre lambda a la n más 1, desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces esta es la serie de Taylor o serie de potencias de 1 entre lambda menos z. ¿Está bien? Y se puede decir que es alrededor del 0. Entonces lo que buscamos es en qué casos su radio de convergencia es mayor estricto que 1. O sea, lo que nosotros queremos es, nosotros tenemos aquí el disco cerrado, ¿está bien? El que le llamamos D. Y nosotros queremos saber cuándo podemos decir que podemos construir algo más grande, un abierto más grande, U, de tal manera que la función aquí sea holomorfa, la 1 entre lambda menos z. Aquí, ¿no? ¿En qué casos esta es holomorfa? ¿Está bien? Ok, entonces lo que pues vamos a hacer es calcular otra vez el radio de convergencia. Entonces, fíjense, calculamos el radio de convergencia. Entonces nos va a quedar que es el límite de los coeficientes, ¿no? De la raíz enésima de, ¿qué cosa? De 1 entre lambda a la n más 1, cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? Y entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre la raíz enésima de lambda a la n más 1, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, entonces aquí va a quedar 1 entre lambda a la n, aquí abajo lo voy a separar, va a quedar 1 entre la raíz enésima de lambda a la n por, si separo esto, la raíz enésima de lambda. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Aquí nos va a quedar, y aparte es en módulo. Sí, es cierto, aquí vamos a tenerle que poner el módulo, porque la fórmula se calcula con los módulos. Entonces, a ver, aquí espérenme. Entonces aquí le voy a calcular el módulo y aquí el módulo de lambda. Ahí está. Entonces, pues esto se cancela y nos va a quedar el límite cuando n tiene infinito de 1 entre lambda por la raíz enésima del módulo de lambda. Pero no es difícil ver que, bueno, el límite va a pasar hasta acá abajo. No es difícil ver que el límite de la raíz enésima de un número a, cuando a es mayor o igual que 0, es 1. Bueno, cuando a es mayor que 0. Entonces le vamos a tener que esto es igual a 1 entre el módulo de lambda, que también es módulo, por el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del módulo de lambda. Y entonces, como este es 1, no es difícil ver eso. Recuerden, eso se puede calcular muy rápido. Esto es igual a 1 entre el módulo de lambda. ¿Está bien? Entonces tenemos que el radio de convergencia de esta serie, entonces el radio de convergencia de 1 entre lambda menos z, pues es precisamente el inverso de este, que sería lambda. ¿Está bien? Y entonces, pues ¿qué nos va a quedar? A ver, espérenme. Y entonces, pues, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, el radio de convergencia de 1 entre lambda menos z es lambda. Entonces, vamos a tener, por tanto, 1 entre lambda menos z está en A. ¿Sí? Si solo sí, pues vamos a tener
que el módulo de lambda es mayor estricto que 1. Es decir, aquí tenemos nuestro disco. Y entonces lo que estamos viendo es que podemos calcular un disco de módulo lambda mayor que 1, de tal manera que dentro de este disco la función es holomorfa. La función 1 entre lambda menos z es holomorfa, ¿no? Entonces esto lo podemos poner así. Ok, entonces en conclusión, ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener, por tanto, si lo escribimos en términos de elementos invertibles, vamos a tener que lambda menos z está en G de A, si solo si el módulo de lambda es mayor que 1, y si lo escribimos en términos del espectro, entonces lambda está en el espectro de z, es donde no son invertibles, ¿está bien? Entonces pues va a ser la negación de esto de acá. Entonces lambda menos z no es invertible si solo si esto es menor o igual que 1. Entonces módulo de lambda es menor o igual que 1. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es decir, que el espectro de z pues es precisamente el disco cerrado. Entonces tenemos que su espectro pues coincide pues, precisamente con el disco cerrado. ¿Está bien? Bueno, aquí, ojo, en el dibujo que yo estaba haciendo del disco cerrado, lo estaba yo haciendo completo por acá, en la orilla esta. Pero en realidad formalmente tendría que ser pues más o menos así como, como punteada, ¿no? Vamos a componer el dibujo para que se vea bien, ¿no? Porque usualmente se dibuja la línea completa, pero estamos hablando de un abierto. Entonces pues viene, vamos a ponerlo así, ahí está. ¿Está bien? Y ahora sí el espectro pues es el disco cerrado. Ok, entonces se dan cuenta que aquí pues sí pudimos calcular el espectro del elemento. Y por ejemplo también se puede calcular quién es el espectro de sigma cuadrada. ¿Quién es? Entonces de nueva cuenta, dejen encierro esto. Entonces de nueva cuenta pues le hacemos lo mismo. Agarramos un lambda que está en sigma cuadrada de x. Entonces lo que queremos es que lambda menos z cuadrada no sea invertible en A. Y entonces para eso nosotros sabemos que el inverso de eso como función racional es este. Este es el inverso. Pero ¿cuándo sabemos que este está en A? Para que lambda en C lo mismo, ¿no? Que hicimos hace rato. Está en A. Y entonces de nueva cuenta hacemos la serie de potencias 1 menos lambda 1 entre lambda menos z al cuadrado es 1 entre lambda menos factorizado y nos quedaría 1 menos z cuadrado entre lambda. Así. Y entonces esto es 1 entre lambda por la suma de z cuadrada a la n entre lambda a la n desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí es lo mismo, aquí son para módulos de lambda al cuadrado menor que el módulo de lambda. Entonces para los z que satisfacen esa condición, entonces ahí se puede sacar la serie de potencias de acá. Ok, entonces pues es igual, aquí ponemos la serie de potencia, ya z a la n por lambda a la n más 1 desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces pues lo que podemos hacer acá es poner algo así, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la 2n, y aquí le podemos poner lambda para que quede igual las potencias, como si fuera una serie de potencias, sería lambda a la 1 medio, todo esto a la 2
por n más 1. O a ver, espérenme. No, a ver, aquí estoy mal porque esto sí lo puedo escribir así. A la 2n se cancela con 2 y el 1 medio se cancela, nos va a quedar lambda a la n. Pero nos hace falta 1 que está acá. Entonces aquí le voy a poner más 1. Y entonces, el radio de convergencia igual se calcula de la misma manera. Sería entonces el radio de convergencia pues es lo mismo, sería el límite de la, cuando n sea infinito, de la raíz enésima de ¿qué cosa? Pues sería aquí, pues sería algo así como, a ver, espérenme. Ok, entonces, ¿cómo calculo el radio de convergencia? Bueno, aquí ya no le tengo que poner n, porque es, imagínense que estos son puros pares, entonces imagínense que en los impares su coeficiente es 0. Entonces, como la fórmula del radio de convergencia viene dada por de esta forma, se dan cuenta, es como parejo n y n. Entonces, imagínense que ahí es 0. Entonces aquí tengo que ponerle 2n por 1, porque en los demás podemos suponer que el coeficiente es 0. Entonces no vale la pena hacerlo. Entonces sería lambda a la 1 medio a la 2n más 1. Y entonces nos va a dar que esto es igual al límite. A ver, espérenme. Ok, entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué cosa? Entonces nada más es lo mismo. Es parecido a lo que estábamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Lambda a la 1 medio. Todo esto a la 2n. Abajo se separa por la raíz docenésima de el que me queda aquí sería lambda a la 1 medio, ¿no? Algo así. Entonces me va a quedar, a ver, ajá. Entonces esto nos va a quedar, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre, aquí se cancelan estos y me va a quedar nada más lambda a la 1 medio. Y aquí pues me va a quedar el límite. Aquí se pueden cancelar el 2 con el 2. La raíz... Ah, no, a ver, espérenme. No, a ver, ¿qué queda? Bueno, no importa ahí qué queda porque aquí es otra vez algo parecido. Ah, y aparte son módulos. Espérenme. Módulo, módulo, módulo. Aparte son módulos porque la fórmula lleva módulo. Entonces no importa que quede acá adentro porque esto es parecido a un límite de que es de la forma. Este de acá es como el límite de la raíz enésima de a cuando n tiende a infinito. Entonces aquí no está n, pero está 2n. Entonces este sigue siendo 1. ¿Está bien? Entonces, pues este es un número fijo y esto es algo que se va a infinito. Entonces sigue siendo 1. Entonces, a ver, este no va. Entonces aquí ya no va el límite porque se lo puse allá abajo. Esto es igual a este límite. Y entonces nos va a quedar, y aquí es módulo. Entonces nos va a quedar que es el módulo de 1 medio. Entonces, 1 entre lambda menos z cuadrada tiene radio de convergencia. Pues, ¿cuál es? Módulo de lambda. Ah, perdón, y aquí esto es 1. Aquí se me pasó. El resultado es 1. Me estoy como adelantando. Entonces, este es el límite de los coeficientes. Entonces, el radio de convergencia es al revés. Es 1 medio, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí de la fórmula. Si este límite existe, entonces el radio de convergencia es el inverso. Entonces, su radio de convergencia es lo mismo. Y entonces igual. Entonces, 1 entre módulo de lambda al cuadrado está en G en A. Si solo si el módulo de lambda al 1 medio es mayor que 1. Pero aquí, esto es lo mismo que si solo si el módulo de lambda es mayor que 1. O sea, ahí no importa si yo le saco raíz cuadrada, ahí me va a quedar también lo mismo, me va a quedar módulo de lambda mayor que 1, porque puede ir de un lado para otro. ¿Está bien? Entonces, pues llegamos a lo mismo, ¿se dieron cuenta? Entonces,
que lo que tenemos, lambda menos z cuadrada es invertible si solo si el módulo de lambda es mayor que 1. Entonces lambda está en el espectro de z cuadrada si solo si lambda es al revés. Es lo contrario a esto, que sería menor o igual que 1. Entonces, por tanto, el espectro de z al cuadrado pues tiene que ser también el disco cerrado. Entonces, pues es curioso que también en este caso el espectro es el z al cuadrado. Hay una explicación que vamos a ver más adelante de por qué el espectro de z al cuadrado volvió a dar lo mismo. Está bien. Entonces, pues se dan cuenta, no creció el espectro, aunque lo considero el z al cuadrado, pues sigue siendo lo mismo. Y entonces uno puede intuir que, déjenlo encierro, en un cuadrado azul. Entonces puedo intuir, se puede demostrar, parece ser que el espectro de cualquier polinomio z a la n también va a ser el disco. ¿Está bien? Entonces vamos a poner así como pregunta, ¿se podrá probar esto? Se puede probar que el espectro de z a la n es el disco con cualquier n mayor o igual que 1, n natural. ¿Sí? Pues traten de hacer la demostración y van a ver que sí se puede. O sea, es la misma cuenta, nada más que hay que arreglar ahí pues un detalle en la que hicimos. ¿Está bien? Y entonces, bueno, se dan cuenta, pues calcular los espectros pues empieza a complicar un poco, por lo mismo de que son muchas cuentas y hay que estar haciendo este tipo de cosas. Y aquí pues no hay como un método para calcular el espectro de cualquier elemento en general. Esta sería otra pregunta. Dado, vamos a ponerle así, dado cualquier f en A, podemos decir, o sea, más o menos como explícitamente, en general, claro, quién es el espectro de f. ¿Sí? Entonces, pues teóricamente se podría hacer, porque nosotros lo que quisiéramos ver es el inverso de este. Quisiéramos ver cómo se escribe. Este es 1 menos lambda f, ¿no? Y entonces la idea pues sería, pues esto, cómo lo escribo. Lo que hemos estado haciendo es cómo lo escribo como una serie de potencias alrededor del cero. Algo así. Pero la pregunta aquí es exactamente quiénes son esos coeficientes. Eso sería un método, pero parece ser complicado, porque si no fueran polinomios z cuadrada, z al cubo, pues ¿cómo le hago, no? Por ejemplo, aquí ¿cómo le hago para poner, pues, no sé, un polinomio, por ejemplo, f igual a 1 más z cuadrada más z al cubo? Entonces, pues puede ser que este no sea un camino, bueno, porque pues no vamos a poder encontrar. Y así funciones más complicadas, ¿no? Funciones, por ejemplo, e a la z, ¿cómo le hago para hacer este tipo de análisis? No se va a poder. Entonces, pues ¿cómo le hacemos para describir el espectro de un elemento? Ahí, decir quién es explícitamente. ¿Está bien? O por lo menos, a lo mejor decir A es Q. A es una Q álgebra. No es vana, pero la pregunta sería, ¿A es una Q álgebra? Si fuera una Q álgebra, entonces ya tendríamos por lo menos que los espectros son compactos. Entonces ya nos estamos acercando un poco al espectro. Ya sabemos por lo menos su propiedad topológica es compacto. ¿Está bien? Entonces se dan cuenta que son un poco cosas complejas, complicadas que se suelen presentar. Pero bueno, no vamos a calcular pues ese tipo de cosas. Solamente es para que lo vean cómo se puede, qué tipo de preguntas podrían surgir. Nosotros nos interesan ahorita nada más propiedades en general, algebraicas y topológicas. Bueno, entonces ya vamos a dejar de discutir este ejemplo. Entonces,
vamos a probar ahora un resultado pues que es importante también en la teoría de álgebras normadas, que es el famoso teorema de Gelfand-Mazur. Entonces voy a poner aquí teorema. Entonces es Gelfand-Mazur. Entonces, ¿qué dice este resultado? Dice lo siguiente. Sea A un álgebra normada. Está bien, no le estoy pidiendo que sea Banach, simplemente que sea normada. Eso sí, acuérdense que son álgebras complejas con unidad E. Con unidad E. Tal que para cada x en A con distinto de 0, x distinto de 0, se tiene que existe su inverso multiplicativo, existe x a la menos 1. ¿Está bien? Es decir, que lo que estamos diciendo, x es invertible. O sea, consideremos un álgebra en el que todos los elementos distintos de ceros es invertible. Entonces, vamos a ponerle así. Entonces, lo que podemos decir es que A es isométricamente isomorfa a la álgebra normada, pues los números complejos. ¿Está bien? Entonces, pues es un resultado, pues se puede decir, curioso, porque pues nos está diciendo la única álgebra normada con unidad compleja, claro, en el que sus elementos distintos de cero son invertibles, o sea, todos tienen inverso, pues es la álgebra de los números complejos, ¿sí? Entonces, por eso es interesante estudiar las otras álgebras, porque, pues, este caso, si nosotros llegamos a encontrar en el caso en el que todos los elementos distintos de cero son invertibles, pues no es otra cosa más que los números complejos. ¿Está bien? Ok, pero vamos a especificar nosotros qué quiere decir esto de isométricamente isomorfa. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner por acá para que lo pongamos como al lado. Entonces, fíjense, pues en realidad eso es un concepto que se puede decir nada más para espacios normados. Entonces le voy a poner aquí definición. Entonces, sean A con su norma 1 y B con su norma 2, dos espacios normados. Dos espacios normados. ¿Está bien? Entonces decimos que A es isométricamente isomorfa o isomorfo a B. ¿Sí qué pasa? Si existe una transformación T que va de A en B lineal, que es una sobre E isometría. ¿Está bien? O sea, recuerden, es una transformación tal que norma de T de A pues es igual a la norma de A. ¿Está bien? Entonces, esto quiere decir que es un isomorfismo A es isométricamente isomorfa a B. A la transformación T se le suele llamar que es un isomorfismo isométrico, pero ahorita no lo vamos a ocupar. ¿Está bien? Entonces, esto es que sean isométricamente isomorfas. Además, punto. Si además A con su norma
y B con su norma son álgebras normadas, o sea, si no solamente son espacios normados y además son álgebras normadas, o sea, estamos en el contexto de nosotros, entonces se le pide a la transformación T que sea un homomorfismo, o sea, que abra productos. Se le pide, para que sean isométricamente isomorfas, se le pide a T que sea un homomorfismo. Básicamente lo que estamos diciendo es decir que abra productos, es decir, T de X por Y, pues es T de X por T de Y. Para cada XY en A. ¿Está bien? Entonces, esto es que sean dos álgebras isométricamente isomorfas. Quiere decir que existe una transformación de A en B, que es lineal, que es un homomorfismo y que además es sobre e isometría. O sea, estas tres propiedades, lineal, sobre, isometría, y que cumpla pues estas cosas de acá. ¿Está bien? Existe otro concepto más básico que es A y B son isomorfos si solamente pues se le pide que exista una transformación que sea lineal, sobre, y que sea homomorfismo y que sea continua con inversa continua. Entonces lo anoto aquí por si lo llegaran a ver, pero en este momento no lo vamos a ocupar porque esto es como más fuerte. Le vamos a pedir que las dos álgebras sean isométricas, o sea que las distancias de un lado son las mismas en el otro. Entonces, pero se puede relajar un poco la propiedad esa. Entonces podemos decimos que A con su norma 1 y B con su norma 2 son isomorfas o isomorfos, ¿sí? Si existe T de A en B lineal, biyectiva y con inversa continua. Biyectiva y homeomorfismo, perdón. Biyectiva, lineal, biyectiva y homeomorfismo. O sea que es continua con inversa continua. ¿Está bien? O sea, básicamente que es un homeomorfismo lineal. Y de nuevo, si además A con su norma 1 y B con su norma 2 son álgebras normadas, entonces, bueno, se le pide a T que cumpla lo siguiente, que cumpla pues, lo mismo, ¿no? T de X por Y es igual a T de X por T de Y para cada X, Y en A. O sea, dos álgebras son isomorfas, existe una transformación que es lineal, abre productos, es biyectiva y además es un homeomorfismo. También es un poco más relajado que la condición más fuerte de que sea una isometría. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir que en este caso el álgebra normada es prácticamente C en el nivel isométrico. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la demostración? Entonces, fíjense, vamos a hacer la demostración. En realidad no es complicada. Demostración. Nosotros ya sabemos que en todas las álgebras normadas los espectros de todos los elementos son distintos del vacío. Entonces sabemos por un resultado anterior que para todo X en A su espectro es distinto del vacío.
¿Está bien? Entonces, existe, entonces vamos a ponerle así. Entonces, para todo x en A, existe un lambda de x que está en sigma de x. Y entonces, ¿a qué nos lleva? Fíjense. Por tanto, pues vamos a tener que x, si lambda está aquí, pues vamos a tener que, bueno, por tanto, dado x, vamos a ponerle así. Por tanto, dado x en A y lambda en sigma de x, lambda de x, un elemento del espectro, pues vamos a tener que lambda de x por e menos x estaría en los invertibles, en A. ¿Está bien? Pero, por hipótesis, pues todos los elementos distintos de 0 tienen inverso. Entonces, el único que... perdón. Es aquí que no está. Exacto, que no está ahí. Ahora sí, pero por hipótesis, todos los elementos de A son invertibles salvo el 0. Entonces, esto es A menos el 0. Entonces, si este no está acá, entonces quiere decir que es 0. Entonces, lambda de x por e menos x es igual a 0. Entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces nos vamos a tener que e es igual a lambda de x por e. Y lo que estamos viendo es que cualquier elemento x en A se escribe como pues, simplemente una multiplicación por un escalar por e. De ahí que se parece mucho a t. De hecho, esta escritura es única. Además, bueno, entonces, coma, además, esta escritura es única. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos otro, digamos, si mu de x es otro número complejo, tal que x pues es igual a mu de x por e, o sea que cumple esta misma condición, pues entonces ya tenemos que mu de x por e es igual a lambda de x por e, y entonces claramente pues tenemos que mu de x menos lambda de x por e pues va a ser igual a 0. Y por propiedades de espacio vectorial, si tengo yo que un escalar por un vector y este vector es no 0, es 0, entonces pues voy a tener que mu de x es igual a lambda de x. Entonces de esta manera, de esta forma, tenemos que para todo x en A existe un único, y ahora sí le puedo poner un único, lambda de x en C, tal que pues cumple que x es igual a lambda de x por e. Y entonces esta es lo que nos define nuestra transformación. En realidad ya es muy sencilla la transformación. Entonces definimos t de A en C. Aquí recuerden que aquí es la norma y aquí está definido el módulo. ¿Está bien? Bueno, mejor no le pongo eso. Entonces vamos a ponerle aquí que es, vamos a ponerle así. Aquí con su norma y aquí con el módulo. ¿Está bien? Entonces definimos t de un elemento x en A. Pues lo defino simplemente a lambda de x. Ahí está, ¿no? Entonces, pues esta como la descomposición es única de los cualquier elemento, vamos a encerrarlo en azul para que se vean. Como esta descomposición es única, entonces esta función t está bien definida. Y esto es para todo x en A. Entonces, punto t claramente está bien definida. ¿Está bien? Además, t es lineal, es
Es biyectiva y además es una isometría. Fíjense, vamos a ver. Entonces, T es lineal. ¿Por qué? Porque T de... Vamos a poner... Porque si... Pues, ¿cómo le pongo? Vamos a poner, a ver, si lambda y mu... Si alfa y beta son complejos y x, y son puntos en A, pues T de alfa x más beta y, ¿quién es igual? Bueno, pues esto es lambda alfa de x más beta por y. O sea, esto es, por definición, esto sería su vector, ¿no? El que hace que alfa x sea igual a lambda alfa x por e. ¿Está bien? Pero recuerden que esa descomposición es única. Entonces observen cómo alfa x más beta por y, pues esto es igual a alfa por lambda de x por e más beta por lambda de y por e. Entonces, pues aquí, pues yo puedo factorizar e. Y me va a quedar así, me va a quedar alfa por x más beta por lambda de y por e. Y como la descomposición es única, por unicidad, pues tenemos que este de acá tiene que ser precisamente de acá. Lambda de alfa x más beta y, pues es alfa lambda de x más beta lambda de y, que pues no es otra cosa que lo que estábamos buscando, ¿no? Esto es igual a alfa por t de x más beta por t de y. Ahí está. Entonces, es lineal. Entonces, fíjense, ya demostramos que es lineal. Es sobre, también va a ser sobre. Ahorita lo vemos. Es inmediatamente sobre y va a ser una isometría. Y además, abre los productos. Ya no lo vamos a hacer, pero análogamente. O a ver, vamos a hacerlo ahora. Ahora, t de x por y, pues es igual a lambda de x por y, ¿no? Pero x por y por otro lado, pues es igual a lambda de x por e por lambda de x por e, lambda de y, ¿no? Lambda de y por e, pero como es escalares los puedo factorizar hasta el principio, siempre, ¿no? Lambda de x por lambda de y, y me puede al final me va a quedar e por e, pero esto es lambda de x por lambda de y por e. Entonces, como la descomposición es única, entonces este de acá, lambda de x por y, pues es lambda de x por lambda de y, y esto es t de x por t de y. Y ya está. Entonces, pues cumple todo. Cumple que es un homomorfismo que también abre sumas, saca escalares, claramente sobre. Claramente es sobre, pues si yo agarro cualquier número complejo, pues ¿de cuál proviene? Pues proviene de lambda por e, ¿no? Entonces, sobre, entonces sobre y además para terminar, además es una isometría. ¿Por qué? Pues entonces tenemos que la norma de, el módulo de t, ¿de qué cosa? A ver, espérenme. El módulo de t de x, pues ¿quién es? Esto es el módulo de lambda de x, ¿no? A ver, espérenme. Y entonces, pues podemos decir que esto es igual a... ya que hay una cosa que estoy viendo ahorita que está saliendo, es que nosotros demostramos que en las álgebras de Banach la norma de E es igual a 1. Entonces, este paso lo hicimos, este paso vale para álgebras de Banach, para A,
álgebra de Banach. Esto lo demostramos, que porque en un álgebra de Banach podemos suponer que la norma de la unidad siempre es 1. La norma de E es igual a 1. Pregunta, y aquí se los dejo para que lo piensen, es ese mismo resultado sirve para álgebras normadas, o ese mismo resultado se puede probar para álgebras normadas. Se puede probar para álgebras normadas. ¿Está bien? Porque aquí no tenemos que es una álgebra de Banach. Sirve para álgebras, pero aquí no tenemos que es una álgebra de Banach. Tenemos solamente que es una álgebra normada. ¿Y por qué es importante eso? Porque entonces pues lo puedo hacer así. Esto es igual a la norma de lambda de x por e, pero esto es la norma de x. Y entonces en álgebras de Banach ya podríamos decir que exactamente es una isometría la T. Entonces ya puedo decir en el caso de álgebras de Banach, A ya sería es isométricamente isomorfa como álgebra normada, isomorfa a C. La pregunta es, ya se los dejo acá, que lo piensen, es ¿qué pasaría en el caso de álgebras normadas en general? La pregunta es tarea moral, ya aquí se los dejo. Tarea moral. ¿Qué pasa en el caso general? ¿Qué pasa para álgebras normadas? ¿Está bien? Yo digo que no se pierde mucho, porque ¿qué podría pasar? Podría pasar que aquí ese paso no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer este paso. Fíjense, puedo hacer el módulo de t de x. Lo puedo hacer como esto es el módulo de lambda de x, pero esto aquí lo puedo hacer así, lambda de x por norma de e entre norma de e. Y entonces esto me va a quedar la norma de x entre la norma de e. Y entonces por lo menos sé que t, entonces t es continua. Y de aquí también sale que su inversa también tendría que ser t continua. También es t a la menos 1 como está dada. T a la menos 1, que vale de c en a, está dada por t a la menos 1 de lambda, pues es lambda por e. Y entonces también saldría la otra, porque la norma de t a la menos 1 de lambda, pues es, ¿quién? Es la norma de lambda por e, y esto es el módulo de lambda por la norma de e. Y entonces también es continua. Entonces, por lo menos podríamos decir en el caso de álgebras normadas, por lo menos en el caso de álgebras normadas, podemos decir que A solamente es isomorfa a C. Lo fuerte sería probar que es isométricamente isomorfa, pero para eso tendríamos que ver que el teorema que demostramos de que en las álgebras de Banach la norma de la unidad la podemos suponer de norma 1, tendríamos que demostrar o preguntarnos si es cierto el mismo resultado para álgebras normadas. Entonces, en ese caso podríamos quitar esto y entonces ya podríamos decir
que también es una isometría en el caso general. Entonces, eso se los dejo de tarea para que lo piensen. Y yo digo que sí, solo tienen que checarlo y usar un argumento por ahí de la compleción. ¿Se acuerdan que vimos? La compleción de una álgebra de Banach es otra, de una álgebra normada es una álgebra de Banach. La unidad, si tiene unidad, la unidad en el grande va a ser la unidad de abajo. Entonces traten de ver, checar eso. ¿Está bien? Bueno, ya nos tardamos mucho con el video. Aquí lo dejamos. Bye.